James Gunn out at DC with Warner Bros. Sale. Estos días, hablar de James Gunn y el universo DC es como intentar atrapar un objetivo en movimiento. Cada vez que parece que todo se calma, llega un nuevo giro, otro rumor, otra polémica, otra filtración que pone todo de cabeza. Pero la última noticia no es solo otro titular, podría cambiarlo todo. Circulan reportes de que si Warner Bros. Realmente llega a ser vendida a Paramount, el reinado de Gunn sobre DC Studios podría terminar antes de tiempo. Sí, el mismo tipo que prometió reconstruir DC desde cero podría quedar fuera del juego por completo. Hoy vamos a meternos de lleno en el caos detrás de las cámaras, los movimientos de poder secretos, los choques creativos y las decisiones rarísimas que podrían haber llevado a DC al borde del colapso. Porque lo ames o lo odies, algo es seguro. La versión de DC de James Gunn no piensa irse en silencio. Is it any surprise that James Gunn is probably going to get fired? Did anyone think that he was going to be able to enact this entire stupid DCU plan after just flop after flop? Cuando James Gunn entró por primera vez a DC Studios a finales de 2022, la vibra en Hollywood cambió por completo. Era el tipo que convirtió a un grupo de inadaptados desconocidos, los Guardianes de la Galaxia, en íconos mundiales. Warner Bros. No solo estaba contratando a un director, estaba apostando su futuro en un narrador con la habilidad probada de transformar el caos en oro. Gunn, junto con el productor Peter Safran, presentó un nuevo y ambicioso plan para el universo DC llamado Gods and Monsters. No era solo un reinicio, se suponía que sería una resurrección. Se acabaron las líneas de tiempo revueltas y las trilogías a medio terminar. Esto era una hoja en blanco con un solo hombre al timón. Los fans estaban electrizados. Por fin había dirección. Los adelantos de Gunn en Twitter, sus promesas de un Superman más terrenal y tonos míticos más oscuros, sonaban justo como lo que DC necesitaba para competir con el imperio cinematográfico de Marvel. Incluso dentro de Warner Bros., los insiders decían que el ambiente había cambiado. Guionistas y directores querían trabajar con alguien que entendía ambos lados, el negocio y el arte. Pero desde el principio, algo se sentía tenso bajo todo ese optimismo. Gunn no solo estaba dirigiendo una película, estaba reescribiendo un legado. No se esperaba que hiciera solo una gran cinta, se esperaba que salvara un universo entero que había perdido su identidad. Y aunque su llegada se sintió como un nuevo comienzo, las grietas ya se estaban formando detrás de cámaras. Porque pronto, esa promesa de unidad creativa chocaría con algo mucho más complicado: ego, control y rebelión interna. Y ahí fue donde empezaron a verse las primeras señales de problemas. I liked the first season of Peacemaker, and I have not finished the second season of Peacemaker, but I'm hearing all type of Yahtzee stuff, and in that first episode is ridiculous. Look, I think literally and figuratively, you screwed the pooch with Peacemaker. That was way too graphic. They wanted to do The Boys, and that's cool, I get it. But you tied it directly into Superman's movie. No pasó mucho tiempo para que esa emoción inicial se desvaneciera. Poco después de que James Gunn tomara el mando, una tensión silenciosa empezó a recorrer DC Studios. Lo que se suponía sería un renacimiento creativo comenzó a sentirse más como una dictadura. Gunn tenía la última palabra en todo: guiones, tono, casting, incluso ideas de marketing. Para algunos cineastas, eso no era liderazgo, era control. Gunn recently said he is doing whatever he wants with DC. That sounded odd to me, as if you're building a new universe, you would want to be successful with the fans. That's not happening, as both Creature Commandos and Peacemaker failed to chart on Nielsen. Guionistas contaron que se desecharon historias completas porque no sonaban como Gunn. Proyectos aprobados antes de su llegada fueron reescritos o simplemente enterrados. El tan promocionado plan Gods and Monsters, que prometía diversidad de estilos, empezó a torcerse hacia el sello personal de Gunn: humor sarcástico, caos emocional y su toque de comentario social. Para historias más oscuras y míticas como Swamp Thing o The Authority, ese tono se sentía fuera de lugar. Incluso algunos ejecutivos comenzaron a preguntarse si DC había cambiado un tipo de caos por otro. El mismo encanto sarcástico que hizo brillar a Guardians of the Galaxy ahora dividía a los fans de DC, generando la sensación incómoda de que todo tenía que encajar dentro de la mente de Gunn.
¿Dónde quedó el sueño de un DCU equilibrado y compartido? La grieta se hacía más grande, pero si la tensión creativa ya era mala, el siguiente golpe vendría de donde más duele, el público y las cifras, porque pronto, la taquilla dejaría todo al descubierto. Cuando Superman Legacy finalmente llegó a los cines, el resultado estuvo muy lejos del gran renacer que los fans esperaban. A pesar de meses de hype, los números de taquilla mostraron una realidad dura, un fin de semana de estreno fuerte, seguido por una caída tan rápida que ningún discurso pudo ocultar. Los críticos la llamaron ambiciosa pero irregular, y el público quedó dividido entre la admiración y el cansancio. Para muchos, la profundidad emocional de Gunn se sintió forzada y su humor fuera de lugar. La película no fue un desastre, pero tampoco el reinicio triunfal que DC necesitaba. Mientras tanto, Peacemaker temporada 2 y Creature Commandos batallaban por ganar atención. La audiencia bajó, las conversaciones se apagaron y, de repente, el nuevo DCU se sentía inquietantemente silencioso. Los foros en línea se llenaron de fans preguntándose si el estilo raro y sarcástico de Gunn ya había llegado a su límite. La promesa de algo fresco y unificado empezaba a oler a fatiga. Incluso los seguidores más leales admitían que la magia se estaba desvaneciendo. ¿Y qué hizo todo peor? La costumbre de Gunn de discutir con los críticos en línea. Yes, that was the ending. No, I'm not sorry. Cada tuit defensivo se convertía en un titular, y cada aclaración generaba más confusión sobre qué era canon y qué no. Para el público, ya no parecía liderazgo, sino caos disfrazado de seguridad. Las grietas ya no estaban ocultas, eran públicas, visibles, innegables, y aunque Gunn intentó asegurar que su plan a largo plazo seguía firme, lo que vino después demostraría que los problemas de DC no eran solo creativos, eran estructurales, porque detrás de esos números en caída, se estaba gestando un colapso aún mayor. Mientras la atención pública se centraba en las películas, una tormenta más silenciosa se cocinaba a puerta cerrada. Varios de los proyectos más promocionados de James Gunn empezaron a desaparecer del calendario sin previo aviso. Insiders revelaron que algunos guiones fueron rechazados de plano por el propio Gunn después de meses de trabajo. Según se dice, le dijo a un equipo: "No podemos hacer esto. Simplemente no es lo suficientemente bueno". Esa franqueza podría sonar refrescante, pero dentro del estudio solo sembró confusión y resentimiento. El spin-off de Amanda Waller, que se suponía sería un puente clave entre Peacemaker y el nuevo DCU, quedó paralizado indefinidamente. Guionistas hablaron de reescrituras sin fin, cambios de tono y señales contradictorias desde arriba. We have the setting up of all of the rest of the DCU in this season of Peacemaker. It's incredibly important. Swamp Thing, un regreso muy esperado por los fans, enfrentó problemas similares. Los equipos creativos no lograban decidir si debía ser una épica de terror o un drama más realista, y la supervisión de Gunn solo hizo más profundo el estancamiento. Para mediados de año, varios proyectos anunciados se habían deslizado silenciosamente al limbo. Los presupuestos se congelaron, el arte conceptual fue archivado, y los productores dejaron de mencionar títulos en entrevistas. El gran plan de Gods and Monsters se estaba encogiendo antes de siquiera tener la oportunidad de vivir. Cada desaparición minaba un poco más la fe de los fans, y los rumores comenzaron a circular. ¿Ya se estaba desinflando la nueva era de DC? La pregunta ya no era si algo andaba mal, sino qué tan profundo llegaba el daño. Y pronto, la respuesta llegaría desde el único lugar donde nadie la esperaba, la sala de juntas. Justo cuando el caos creativo alcanzaba su punto máximo, una sombra aún más grande cayó sobre DC Studios, una posible sacudida corporativa que podría cambiarlo todo de la noche a la mañana. En la industria empezaron a circular rumores de que Warner Bros. Discovery podría ser vendida a Paramount, liderada por la poderosa familia Ellison y Skydance Media. A simple vista, sonaba como otro trato de negocios en Hollywood, pero para James Gunn podría significar el fin de su reinado. Según reportes, el nuevo liderazgo no estaba precisamente encantado con las opiniones políticas de Gunn, ni con su tono creativo tan polémico. Si el acuerdo se concretaba, las fuentes afirmaban que Gunn sería despedido y reemplazado por el co-CEO Mike DeLuca, un ejecutivo más tradicional, conocido por obtener resultados financieros sólidos. Se decía que David Zaslav, el CEO actual de Warner, ya se estaba preparando para la transición, extendiendo el contrato de DeLuca y tomando distancia de las apuestas creativas arriesgadas de Gunn. A puerta cerrada, incluso empleados veteranos de Warner admitían que se estaban preparando para un reinicio. Mientras tanto, se propagaba en línea la teoría de que la reciente oleada creativa de Gunn, acelerando Lanterns, Supergirl y Man of Tomorrow, no se debía a la pasión,
sino a la urgencia. Algunos creían que intentaba cimentar su legado antes de que cayera el hacha. El rumor de la fusión sacudió al fandom. ¿Sería reiniciado el universo de DC una vez más? ¿Terminaría la era Gunn antes de siquiera comenzar? Pero el verdadero giro no fue el rumor en sí, sino lo que Gunn hizo después, decidido a demostrar que podía sobrevivir a la tormenta. Con los rumores de una posible venta girando por todos lados, James Gunn empezó a jugar un nuevo juego, la reinvención. En público, se reía de las especulaciones, pero sus movimientos contaban otra historia. Comenzó a redirigir la narrativa de DC, insinuando proyectos futuros que apostaban más por el optimismo y la nostalgia que por el caos. Man of Tomorrow se convirtió en su grito de batalla, su última oportunidad para demostrar que su versión de Superman podía unir a los fans, igual que Guardians of the Galaxy lo hizo alguna vez para Marvel. Detrás de cámaras, Gunn también parecía estar construyendo puentes. Actores como Jason Momoa bromeaban con mensajes del tipo F Lobo, mientras los insiders hablaban de grandes cambios de casting. Era su forma de decirle al mundo que DC no estaba muerto, solo mutando. Por cada rumor de fracaso, Gunn soltaba un nuevo titular, una nueva promesa, una nueva migaja de esperanza, pero en el fondo, la historia era de cansancio. El mismo Gunn admitió que quizás solo dirigiría un par de películas más antes de agotarse por completo. Las batallas en línea, el ruido político y la incertidumbre corporativa empezaban a cobrar factura. Aún así, siguió adelante, tal vez sabiendo que esta era su última oportunidad para demostrar que su visión creativa podía sobrevivir entre trajes y accionistas. Si uno de sus próximos proyectos, quizá Lanterns o Supergirl, logra un gran éxito, podría darle la vuelta a toda la narrativa. Si no, el sueño reiniciado del DCU podría desvanecerse tan rápido como nació. Y eso nos deja con la pregunta que nadie puede responder todavía. ¿Cuál será en verdad el legado de James Gunn en DC? No me tiento sin tostar. Si me preguntas, no creo que el futuro a largo plazo de James Gunn en DC sea tan seguro. Es una mente creativa brillante, sin duda, pero el impulso simplemente no está ahí ahora mismo. El hype que antes rodeaba a su nuevo DCU parece estar desvaneciéndose, y a menos que uno de sus próximos proyectos deje al público completamente sorprendido, creo que los ejecutivos de Warner, o quien termine comprándolos, acabarán buscando unas manos más seguras. Aún así, esto es Hollywood. Los milagros pasan justo cuando menos te los esperas. En fin, esa es mi opinión. Si quieres seguir al tanto y recibir más análisis a fondo como este antes de que se vuelvan virales, dale like, suscríbete y activa la campanita. Gracias por ver, banda. Nos vemos en el próximo video.